Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a estar predicando el día de hoy del versículo 21 al versículo 28. Hechos 14, 21 al 28. He titulado el sermón de hoy, La centralidad de la iglesia local. La centralidad de la iglesia local. Hechos 14, 21 al 28. Para las personas que nos están visitando, esta es una iglesia bautista reformada. Nuestra forma de predicar expositivamente es que cuando empezamos un libro, lo empezamos desde el inicio del libro. Y hemos predicado desde el capítulo 1, versículo 1, y vamos ya por el capítulo 14, versículos 21 al 28. Ha sido una bendición este libro de los Hechos, hemos aprendido muchísimo y quiera el Señor que hoy no sea la excepción. Si usted quiere tener acceso a la serie, está en nuestro canal de YouTube para que pueda ver todos los capítulos anteriores, todo lo que hemos sido enseñados por la palabra del Señor. Siéntase bienvenido. Si usted nos está visitando, atrás también hay está la confesión de fe para que usted vea lo que como iglesia creemos y confesamos acerca de las principales doctrinas de la palabra del Señor. Y espero que, a pesar de que no ha estado en los mensajes anteriores, el Señor pueda estarle hablando el día de hoy a través de su palabra. Un muy breve recuento nada más de lo que ha ocurrido antes de que lleguemos a la predicación del día de hoy. Acá estamos continuando después de que Pablo ha sido apedreado. Recuerden que Pablo fue apedreado, fue arrastrado fuera de la ciudad, ¿verdad? Fue dejado prácticamente pensando que estaba muerto. El apedreamiento, ese linchamiento, digamos así, sucedió en Listra, ¿verdad? Pablo predicando el evangelio, lo que recibe es el odio de aquellos que están escuchando y no fueron salvados por el Señor. Lo apedrean de tal forma que creen que lo mataron. Lo arrastran fuera de la ciudad, lo dejan ahí, él rodeado por los discípulos, ¿verdad? Que me imagino están a la expectativa a ver qué ha pasado con Pablo, pero él se levanta y sigue predicando el evangelio. De eso predicamos la semana pasada, ver que el Señor nos llama a esa fidelidad a la predicación de su palabra sin importar el costo que tengamos que pagar. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, y yo no me escucho, entonces no sé si puedo coger ese, no importa, ¿verdad? Yo prefiero predicar con el micrófono el otro. Bueno, entonces hoy vamos a ver qué pasó después de que Pablo se levanta de ahí. Vemos en el versículo 20 de la semana pasada, estuvimos hablando de él, dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, a partir de ahí vamos a ver el día de hoy qué sucede con ese final del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, y ahora van de vuelta para la iglesia que los envió. Leemos el texto, leemos del versículo 21 al versículo 28. Les voy a pedir que no cierren el texto, que lo tengan siempre abierto para que vayamos consultando a lo largo de la exposición. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vean lo que les estaban diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. ¿Cómo concluye ese primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé? Recordemos brevemente el contexto. Hemos visto cómo Pablo y Bernabé han estado viajando de ciudad en ciudad
predicando el Evangelio. Es lo que se conoce como su primer viaje misionero. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Esto está registrado en los capítulos 13 y 14 que ya los hemos estudiado domingos atrás. Comenzando por Antioquía, luego por Salamina, Pafos, Perge, la otra Antioquía, recuerden que es Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y finalmente Derbe. Pues vamos a leer los versículos 21 al 23. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Podemos ver en estos versículos cómo Pablo y Bernabé volvieron por sus propios pasos. O sea, las ciudades por las que iban predicando, ellos se devuelven en el mismo orden en que habían ido avanzando. Se devuelven por las mismas ciudades, inclusive donde habían corrido peligros, de donde los habían tenido atentados de ser apedreados, de donde los habían apedreado. O sea, vuelven a esas mismas ciudades de regreso. Lucas no provee un relato sobre la obra realizada de Pablo y Bernabé en Derbe. No se nos dice qué pasó en Derbe propiamente. De hecho, Pablo repite el relato de las persecuciones en Antioquía, en Iconio y en Listra, esto en 2 de Timoteo 3:11, pero no incluye Derbe. No nos dice qué pasó en Derbe. Solamente dice, y en forma muy concisa, que los apóstoles predicaron el evangelio, por lo cual muchos llegaron a ser discípulos y que Pablo y Bernabé siguieron las huellas de su anterior camino y visitaron las 3 congregaciones en Listra, Iconio y Antioquía. Ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para recorrer todas estas ciudades. Recuerden la cantidad de distancia que habían. Hemos visto también el camino tan peligroso que tenían que recorrer. Además, muchas de esas ciudades, como les dije, eran los mismos lugares de donde los habían expulsado antes. Sin embargo, se regresan por esa misma ruta. Así que Pablo y Bernabé estaban arriesgando sus vidas al regresar por esos lugares. Sin embargo, según estos versículos, lo hicieron ¿para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos regresan, habían predicado el evangelio, habían quedado hermanos ya en cada una de esas ciudades y ellos regresan confirmando el ánimo de los hermanos. Y les dicen: hermanos, esto, probablemente Pablo todavía con las marcas de las piedras, ¿verdad? Que lo golpearon. Y él les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero también nos dice que regresaron a esos lugares ¿para qué? Para constituir ancianos en cada iglesia. Vean qué importante. Para constituir ancianos en cada iglesia. Por eso, mis hermanos, quise titular el sermón de hoy: la centralidad de la iglesia local. La centralidad de la iglesia local. Pablo y Bernabé regresan por la misma ruta, confirmando el ánimo de los hermanos, y en cada iglesia se constituyeron ancianos. Veamos el tema de las muchas tribulaciones, que es un mensaje totalmente contrario al evangelio de la prosperidad, ¿verdad? De hoy en día, donde gente como el mismo, o el motivacional, ¿verdad? Como el de Joel Osteen, de que usted puede vivir su mejor vida aquí y ahora, que es lo que ellos predican. O que usted tiene que, al ser hijo de un rey, tiene que vivir como un príncipe, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pues ellos, la forma de confortar el ánimo de sus hermanos era decirles que venían muchas tribulaciones. Venían muchas tribulaciones, lo cual es un mensaje totalmente impopular. Pero es el mismo mensaje impopular que predicaba Cristo. Cristo les decía a los que le seguían: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que el cristianismo usted tiene que tomar el cálculo. Seguir a Cristo no significa que todo, ¿verdad?, va a ser un arcoíris y su vida va a brillar todo y todo va a ser color de rosa. Van a venir aflicciones. Pero confiemos, el Señor venció este mundo. Es
como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Eso es suficiente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esa fue la forma de animar. Vienen muchas tribulaciones. El comentarista aquí, Macker, dice lo siguiente con respecto a estas tribulaciones. Estos recién convertidos de Listra no están preparados para las tribulaciones que tienen que soportar. Son cristianos nuevos. Están recién convertidos. Son discípulos nuevitos, digámoslo así. Aunque muchos de los judíos convertidos al cristianismo en Fenicia, en Siria y en Chipre, podían contarles a ellos de las persecuciones. ¿Por qué? Porque ellos sí habían salido, ¿verdad? Perseguidos de Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, precisamente, del capítulo que estuvimos leyendo hoy. Pero, ¿qué pasaba con esos cristianos gentiles que se estaban convirtiendo? Ellos no habían sido perseguidos. Ellos no sabían lo que era soportar esas persecuciones. Podemos imaginarnos la legítima pregunta que podían estarse formulando. ¿Por qué Dios no protege a su pueblo? ¿Por qué le pasó eso a Pablo? ¿Por qué Dios permitió que Pablo fuera apedreado? ¿Por qué no lo libró? Pablo y Bernabé están en condiciones de responder esas preguntas relacionadas con malos tratos y con penalidades. Ellos saben que Dios usa la adversidad para mantener a su pueblo fiel a la fe. El Señor usa la adversidad para mantener a su pueblo fiel. Por lo tanto, para mantener a los fieles adheridos a su confesión cristiana y hacer que pongan su confianza en Cristo, Dios manda pruebas a su pueblo. Este es un mensaje real. Este es un mensaje dado por nuestro Señor Jesucristo, inclusive. Aquí en Costa Rica, el Señor nos ha tenido enorme misericordia. Aquí podemos reunirnos libremente. Podemos estar aquí hoy predicando el Evangelio y nadie nos va a perseguir por eso. No sabemos cuánto nos va a durar esa libertad. Demos gracias a Dios mientras la tenemos y aprovechemos estos tiempos. Pero hermanos nuestros en otros lugares del mundo están siendo perseguidos y no pueden reunirse libremente a predicar la palabra del Señor. Pero vean qué importante que esa evolución de Bernabé y Pablo, ese regreso, ellos van afirmando la fe de los hermanos, pero también les instruyen en algo que es fundamental para que puedan estos hermanos seguir creciendo y afirmándose en esa fe, y es que constituyen ancianos. Vean nuevamente el versículo 22 y 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Que por cierto, este es uno de los versículos que se utilizan también para la pluralidad de ancianos, ¿verdad? Porque es constituyeron ancianos en cada iglesia, ¿verdad? Entonces, la gran bendición es cuando tenemos más de un anciano en una iglesia, ¿verdad? Tenemos ancianos, ¿verdad? Tenemos pastores, tenemos hermanos que han sido dados a la iglesia como un regalo para que puedan exponer la palabra del Señor, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. En el griego es muy importante porque aquí el tema está en que la lectura siempre del versículo pareciera que Pablo y Bernabé son los que constituyen los ancianos para dejárselos en cada iglesia, ¿verdad? Que eso es lo que muchos han leído de este pasaje. Pero aquí traigo una explicación, el tema no es fácil, pero para que podamos llevarlo ahí en nuestra meditación. En el griego el término constitución, que se habla ahí de constituyeron ancianos, que en otras traducciones de la Biblia se traduce como nombramiento, como lo dice precisamente la Biblia de las Américas, significa aprobar mediante acto de votación, mediante el levantamiento de la mano. Eso es un término específico. Levantaban la mano para designar a estos ancianos. Y vean algo que interesante, mis hermanos. Y esa es la providencia del Señor, que tiene todos los tiempos ordenados para que eso ocurra así. Hoy vamos a estar haciendo esto como miembros, acá, en una reunión. Y no se acomodó la reunión para que calzara exactamente cuando yo iba a predicar este pasaje. Y a mí cada vez que el Señor hace estas cosas, ¿verdad? Hasta que me escalofrío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el cuidado que el Señor tiene de nosotros. Vean que hoy estamos siendo exhortados de la importancia que le dan Pablo y Bernabé en su vida de misionero a la constitución de ancianos, al nombramiento de ancianos en las iglesias, y hoy el Señor nos permite entrar en una votación para
designar un anciano que el Señor nos está dando como regalo y un nuevo diácono también. En otras palabras, como les digo, era levantar la mano para elegir. En otras palabras, el levantar la mano era equivalente a elegir oficiales. En este caso, para servir en el gobierno de la iglesia local. ¿Por qué? Porque dice que en cada iglesia. Vean que había iglesias. Esto también para combatir una falsa enseñanza de que la iglesia no existe en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no se puede entender si no entendemos la iglesia local. Cuando Pablo le escribe a los Efesios es a la iglesia que está en Éfeso. Cuando le escribe a los Gálatas son las iglesias que están en Galacia. Cuando le escribe a Romanos es a la iglesia que está en Roma. Y esas cartas eran leídas en otras iglesias. Pero la iglesia local está en el corazón del Nuevo Testamento. Y aquí estamos viendo claramente un versículo donde se nos dice que ellos fueron a las iglesias locales, confirmaron el ánimo de los hermanos y se nombraron ancianos en cada iglesia. Aun cuando el texto dice que los apóstoles constituyeron ancianos en cada iglesia, dice que no creo, ¿verdad? Yo tampoco, yo ahí sí comparto también el pensamiento de él y el de otros comentaristas que también soportan esta posición. Dice, no creo que lo hayan hecho sin la participación de la congregación local. Así como los creyentes participaban colectivamente en la oración y el ayuno, así tomaban parte en escoger a los ancianos para sus iglesias. Sin embargo, el texto dice que Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia. Eso es lo que nos dice. O constituyeron, como dice Reina Valera. El asunto, como les digo, no es fácil. Ha sido un asunto de debate. Sin embargo, aquí predicamos el consejo completo. No nos vamos a quitar de este versículo para pasar a otros, digamos, más fluidos. Hay que ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta parte de su palabra. Según 2 Corintios 8:19, por ejemplo, para poner un ejemplo, Tito, que es un pastor, fue designado por las iglesias como compañero de Pablo para llevar un donativo. O sea, entonces hubo un momento de designación, una votación para que Tito fuera y acompañara a Pablo. Entonces pareciera que la práctica que se daba y que había sido establecida por los apóstoles en las iglesias era que la congregación local nominara y comisionara a los oficiales. Hay un libro, un escrito del primer siglo, un escrito que circulaba en la iglesia, no es parte de nuestro canon bíblico, pero es un libro histórico de mucha importancia por su antigüedad, que se llama el Didaqué, o se escribe Didaché, ¿verdad? Si lo quieren buscar en internet, el Didaqué también se le conoce como las enseñanzas de los 12 apóstoles. Dice el Didaqué, como le digo, presumiblemente desde el siglo I, que ofrece esta regla, dice así: por lo tanto, nombren, levantando la mano, para ustedes mismos, obispos y diáconos dignos del Señor. Era la iglesia local la que designaba a los ancianos y a los diáconos que el Señor les había dado en esa congregación específica. Hay un principio de interpretación bíblica que lo conocemos como la regla de la analogía de la fe, ¿verdad? Es una regla de interpretación, la analogía de la fe. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el alcance de esto? Que podemos analizar, o para analizar un pasaje que tiene cierta dificultad, debemos estudiar su relación con otros pasajes de la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. La Escritura interpreta a la Escritura. Ya en este estudio del libro de los Hechos, nos hemos topado con algunas elecciones de oficiales, o algunas elecciones de personas que estaban al servicio del Señor. Por ejemplo, cuando estudiamos Hechos capítulo 1, vimos el nombramiento de Matías, ¿verdad? Vimos el nombramiento de Matías, Hechos 1, 23 al 26. Vimos cómo se designaron los 7 diáconos en el capítulo 6, del 1 al 6. Fue la iglesia la que designó a estos hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que pudieran poner fin al problema que estaba dándose de la no atención de la viuda de los griegos en comparación con las viudas de los hebreos. Y tenemos a Pablo y a Bernabé, que fueron designados ¿por quién? Por la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía para la misión de este primer viaje misionero. Están orando, están pidiendo la sabiduría del Señor, están ayunando en la iglesia. El Espíritu Santo les confirma qué es el propósito que tienen y ellos son enviados. Y tan son enviados por la iglesia de Antioquía que hoy vamos a ver que el regreso de ellos es
para rendir cuentas de lo que el Señor hizo en ese primer viaje misionero. Porque también, mis hermanos, hay detractores de la iglesia local. Hay personas que dicen que simplemente ellos, ¿verdad? Pablo y Bernabé tomaron ese camino. No, es una iglesia. Salieron enviados de una iglesia local que oró por ellos, que les encomendó una misión. Estas analogías demuestran que las asambleas eligieron a los candidatos. Fue la iglesia la que eligió a estos candidatos. Luego oraban y ayunaban, después de lo cual los ordenaban. De igual manera, pareciera lógico pensar entonces que el caso del nombramiento de los ancianos de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia, que son estas iglesias que están ellos regresando, los apóstoles aprobaron las selecciones hechas por las iglesias y después de orar y ayunar, los nombraron. Esa es la posición de quienes está exponiendo este pasaje esta mañana. Esa es la posición de algunos comentaristas. No es la posición de todos los comentaristas, ¿verdad? Algunos creen que fue un nombramiento directo hecho por los apóstoles, pero se saldría de la regla de lo que hemos venido viendo en el libro de los Hechos. Lo cierto y lo importante es que se ve como un elemento fundamental que las iglesias tengan ancianos. Como lo hemos visto, ¿verdad? Los que ya han llevado el curso de doctrina de la iglesia, los que lo están llevando, podemos tener iglesias sin ancianos. Es una anomalía. Es una iglesia que no está correctamente caminando, pero hay iglesias que puede ser que no tengan un pastor. Un grupo de hermanos que se reúnen en un lugar, están clamando al Señor para que el Señor mande un don de Él ahí, que levante un don de Él mismo dentro de la iglesia para que los pastoree, pero eso puede darse. Lo que no puede haber es un pastor sin iglesia. No puede haber alguien que se autoproclame pastor o que diga yo soy pastor, ahora estoy buscando un rebaño el cual dirigir. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que nombra a estos ancianos. Es del seno de la iglesia de donde salen los ancianos, de donde salen los diáconos. ¿Okay? Esto sabemos que había iglesias que no tenían ancianos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los mandatos que Pablo le hace a Tito es que vaya a corregir lo que no está bien y que se nombren ancianos en las iglesias. ¿Okay? Claramente estos versículos nos muestran que Pablo y Bernabé estaban enfocados ¿en qué? En establecer iglesias saludables. Establecer iglesias saludables. Pablo llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, veía cómo el Señor salvaba a su pueblo que tenía en ese lugar, cómo el Señor le daba vida a muertos espirituales que escuchaban el evangelio. El Señor salvaba a los suyos, pero también veía cómo otros se llenaban de furia contra la predicación del evangelio. A estos que el Señor salvaba se les organizaba en una iglesia muy básica. Se iba a hacer lo mismo en otras ciudades y luego en su regreso les dio ánimo a las iglesias y promovió el nombramiento de los ancianos calificados y asegurándose de que la iglesia estuviera generalmente sana antes de seguir adelante. Pablo también se mantenía en contacto con estas iglesias. Él no solo se preocupó por regresar, darles ánimo, sino que ¿qué hacía? Les escribía. Les escribía a estas iglesias. Y gracias a esa hermosa práctica del apóstol de escribirle a las iglesias, es que tenemos la gran mayoría del Nuevo Testamento. Pablo le escribe a las iglesias que el Señor le permitió establecer, les escribe a ellos o a iglesias que inclusive ya estaban propagándose por ciertas zonas, les escribe cartas y esas cartas las tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento. Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, la carta que le dirige a Timoteo, las dos, la carta que le dirige a Tito, la carta que le dirige a Filemón, y algunos piensan que también la escritura del libro de los Hebreos. Entonces, vemos que eso es lo que estaba haciendo el apóstol. Así que las iglesias locales son fundamentales en todo el Nuevo Testamento. Vemos que el cristianismo giró en torno a las iglesias. Por eso siempre insistimos que si usted quiere vivir el auténtico cristianismo neotestamentario, quiere vivirlo hoy, tiene que formar parte de la iglesia local. No hay cristianos sin iglesia. No hay ovejas sin redil. Si usted es una oveja, usted es un salvado por el Señor, usted no puede andar solo por este mundo. Tiene que estar en una iglesia. No le digo que sea esta iglesia. Para nosotros sería una bendición si usted no tiene iglesia y sería una bendición que si el Señor lo salvó, usted esté aquí.
Pero si no es esta la iglesia en la que usted tiene que estar, tiene que buscar una iglesia local a la cual usted tiene que pertenecer como miembro de esa iglesia, miembro de ese cuerpo, para servir a sus hermanos, para ser pastoreado, para rendir cuentas también a la iglesia. Porque muchos se han acostumbrado a estar ahí como nómadas, ¿verdad? Como llaneros solitarios, para no rendirle cuentas a nadie. Un día veo a Sugel, otro día veo a Juan Manuel Vaz, otro día veo a Marcos Peña, otro día veo a Miguel Núñez, un día veo a Paul Washer, y todos ahí me gustan, qué bonito. ¿Y a cuál de ellos estoy yo rindiéndole cuentas como una oveja? ¿Cuál de ellos me está pastoreando mi vida? Como una oveja del Señor. ¿En cuáles de esas iglesias estoy compartiendo los bienes que el Señor me dio para bendición de todos mis hermanos? No hay cristianos sin iglesia. Esto implica no solo asistir los domingos a los cultos, sino tener comunión, hacerse miembro de la iglesia, apoyar económicamente a la iglesia, servirle a los demás con los dones que el Señor me dio y con las habilidades que cada uno tenemos por la misericordia del Señor. Lamentable, eso es algo que a muchos cristianos profesantes en nuestra cultura individualista les cuesta aceptar. Buscan una vida espiritual significativa lejos de la iglesia, fuera de la iglesia. Algunos están fascinados con un X ministerio, otros les gustan los eventos especiales, las conferencias, y ahí están fascinados con eso. Otros con un grupo de Facebook ahí de debates, algún canal de YouTube, algún predicador famoso. Muchas de estas cosas no son malas, son buenas, complementan muy bien nuestro conocimiento. Pero el problema es que eso es todo lo que tienen en este momento. No hay nada que los afiance, ningún lugar al que puedan llamar hogar. Son, como dice el hermano Eduardo en el curso de Doctrina de la Iglesia, son nómadas espirituales. Nómadas espirituales. La mejor manera de glorificar a Dios con su vida y vivirla para Él es sirviendo en la iglesia y desde la iglesia. Sirviendo en la iglesia y desde la iglesia local. ¿Y por qué digo desde? Porque el servicio no se limita solo acá. Hay cosas que podemos estar haciendo fuera de la iglesia. Pero lo importante es hacerlos con el respaldo de la iglesia. Es la iglesia la que lo está mandando a usted a hacer eso que usted está haciendo fuera de la iglesia. No es que a usted se le ocurrió y usted empezó a hacerlo. Hay una iglesia que está amparando eso que usted está haciendo fuera de la iglesia. La iglesia no es el límite de nuestro servicio, es la base de nuestro servicio. El campamento donde regresamos a rendir cuentas cuando se terminó esa misión a la cual nos fuimos mandados. Eso es lo que están haciendo Pablo y Bernabé en este momento. Eso fue, vean este regreso y al final vamos a explicar un poco más para que vean claramente lo que estamos hablando. Sus esfuerzos misioneros iniciaron y operaron bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía. Recordemos esta iglesia de Antioquía, de verdad, yo espero que no se les olvide todo eso porque es muy importante que lo mantengamos fresco. Esta iglesia de Antioquía surge por la persecución que se había dado desde Jerusalén. Hermanos que habían salido en persecución por la persecución que se da en Jerusalén, empiezan a predicar en la zona de Antioquía y se da este avivamiento en esta zona. Se manda por parte de Jerusalén a Bernabé para que vaya a ver qué está pasando en Antioquía y Bernabé confirma lo que está sucediendo, que el Señor ha salvado gentiles, griegos en esa zona. Se queda ahí un año junto con Saulo, están predicando y después esta iglesia los manda a predicar el evangelio al pueblo de gentiles. Cuando estudiamos Hechos 13 vimos esto, vimos que Pablo y Bernabé fueron comisionados para su ministerio por la iglesia de Antioquía. Si usted no se acuerda, vamos un momento a Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Vean lo que dice. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia de Antioquía mandando a Bernabé y a Saulo
al primer viaje misionero. Todo esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, nada más, si puede llegar a buscar el video. Observen que Pablo y Bernabé no se fueron solos a hacer lo suyo. Fueron enviados por una iglesia local y contaron con las oraciones, el apoyo y la bendición de esa iglesia. Incluyamos los ayunos también de esta iglesia, que ayunaron para eso. Luego vemos en nuestro texto de estudio de hoy la manera en que Pablo y Bernabé concluyen el primer viaje misionero. Veamos los versículos 24 al 27 de nuestro texto de estudio. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Después, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. ¿Ven? ¿Sí logran ver eso? O sea, no es que nos lo estamos imaginando. De Antioquía fueron encomendados a este viaje misionero. Y ellos regresan a Antioquía, dice, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Regresan al lugar de donde habían sido encomendados para lo que habían hecho. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vean qué interesante esto. Es difícil determinar cuánto tiempo estuvieron los apóstoles ausentes. O sea, hay gente que ha hecho cálculos. O sea, y gloria a Dios por estos hermanos que se pueden hacer, ¿verdad? Todos esos tipos de sumatorias, de cuánto le pudo haber llevado a hacer esto y Dios. O sea, los que han hecho cálculos hablan de aproximadamente 2 años. Desde que fueron encomendados y salieron y regresaron a Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Regresan a su iglesia local en Antioquía y, como dice el versículo 27, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esa palabra refirieron, o sea, que ellos refirieron a la iglesia, se traduce como informaron en otras versiones. Pueden verlo en la Biblia de las Américas y en la Nueva Versión Internacional dice informar. Ellos presentaron un informe de qué fue lo que hicieron. Pablo y Bernabé regresaron a la iglesia de Antioquía y presentaron un informe de sus actividades ministeriales. El versículo 27 lo traduce la Biblia de las Américas así: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. De todas, dice ahí. Esa parte es muy importante porque sí está en textos más antiguos. Y ellos lo que dicen es que contaron todo lo que pasó en ese viaje misionero. Y ya hemos visto que es un montón de cosas lo que pasó ahí. Y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Sobre la base de esta traducción, algunos comentaristas agregan lo siguiente. Dicen que Lucas emplea el tiempo imperfecto del verbo informar para indicar que la historia que Pablo y Bernabé tenían que contar era demasiado larga como para una sola sesión. O sea, no fue que le dijeron, vieran qué bien nos fue, gracias a Dios. No, empezaron a contar detalladamente qué fue lo que pasó en todo ese viaje misionero que había tomado tanto tiempo y que habían ocurrido tantas cosas en diferentes lugares. Además, agrega que los apóstoles hablaron acerca de todo su trabajo, todo su trabajo. Repetidamente entonces se reúnen con los creyentes y les cuentan en detalle las incursiones que el evangelio hizo entre los judíos y los gentiles. Es que, mis hermanos, hay muchas cosas que contar. Vean que si solo vemos todo lo que empezó a pasar, lo que pasó en Chipre, cuando Pablo está predicándole a Sergio Paulo, ¿se acuerdan, verdad? Con las interrupciones de Limas. Espero que sí se acuerden lo que les estoy hablando, ¿verdad? Aquel que se llamaba Bar Jesús también, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Las interrupciones de Bar Jesús, lo que pasó con él quedando ciego. Todo eso se lo están contando. Lo que pasa en Antioquía de Pisidia también. Empiezan a amenazarlos de que los van a apedrear y salen de ahí. Lo que sucede también más adelante en Iconio, lo que sucede en Listra con el apedreamiento ya propiamente, todo eso están ellos reportando. Habrá sido parte también del informe el abandono de Marcos.
también. Todas esas cosas ellos se las informaron a la iglesia de Antioquía. Operaban bajo la autoridad de esta iglesia y le rindieron cuentas por lo que le informaban sobre sus actividades ministeriales. Si incluso el apóstol Pablo se sometió a la autoridad espiritual de la iglesia local y rindió cuentas a ellas, ¿cómo no nos vamos a someter nosotros a la iglesia? O sea, vemos al apóstol Pablo, a quien Dios usa para inspirarlo a escribir gran parte del Nuevo Testamento, y ahí está rindiéndole cuentas a la iglesia local. Está rindiéndole cuentas junto con Bernabé a hombres que solo sabemos el nombre de algunos de ellos, al que le dicen Níger, a Lucio, pero hay un montón de hermanos más que están oyendo ese reporte. Versículo 28 nos dice que Pablo y Bernabé se quedaron con los discípulos por un largo tiempo. Vean lo que dice, versículo 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Así termina el primer viaje misionero. Los apóstoles se quedan en Antioquía, enseñan y predican en la iglesia local como para recuperar fuerzas. Recuperar fuerzas de ese primer viaje misionero. Y después vamos a ver que vuelven a ser enviados para un segundo viaje misionero. Todos los cristianos estamos llamados a servir, mis hermanos. Todos. Pero todo servicio debe realizarse con una iglesia local como base. No podemos disparar ideas y yo voy a hacer esto y me voy a ir. Esto es algo que yo hago por mí mismo. No, es la iglesia la que envía a sus miembros a trabajar, la que va a amparar ese trabajo. Esto puede ser bastante difícil para algunas personas de los que están acá hoy presentes debido a experiencias pasadas con otras iglesias. Pero a la luz de lo que vemos hoy en Hechos 14 y en el Nuevo Testamento en general, nos queda clara la centralidad de la iglesia local. Recuerde que la iglesia es la esposa de Cristo. Así se define. Es una metáfora que se usa para la iglesia en todo el Nuevo Testamento, en los evangelios, en Juan principalmente, varias cartas de Pablo y en el libro de Apocalipsis. Jesús ama a la iglesia y está comprometido con ella como un esposo lo está con su esposa. De hecho, Jesús ama tanto a la iglesia que dio su vida para salvarla de sus pecados. Eso lo vemos en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto, mis hermanos, debería causarnos asombro. La iglesia era moralmente inmunda. Así estábamos todos, totalmente indefensa e indigna de todo bien. Sin embargo, Jesús dio su vida para rescatarla, para limpiarla de toda su inmundicia. A ese nivel ama el Señor a su iglesia. Y así de comprometido está con ella. Entonces, yo siempre recuerdo con mucho asombro algo que me dejó impactado cuando llevé el curso de doctrina de la iglesia hace años, cuando Eduardo me dio ese curso. Hoy en día se lo repito a las personas que están llevando el curso. Eduardo decía, vean qué inconsistente es esto. Que alguien me diga, vea, Eduardo, es que usted sí me cae bien. Qué buena persona que es usted. ¿Cómo lo amo? Pero su esposa me cae pésimo. No soporto a su esposa. Entonces muchos andan diciendo que aman a Cristo, pero no aman a la iglesia. Y eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Porque la iglesia nace en la mente de nuestro Señor. Les cuesta someterse a una iglesia local. No quieren rendir cuentas en una iglesia local. No quieren servir en una iglesia local. Usted no puede amar a Jesús y despreciar a su esposa. Además, la iglesia no solo es la esposa amada de Jesús, sino también el instrumento que Él escogió para alcanzar el mundo con el Evangelio. Es desde la iglesia que se predica el Evangelio. ¿Cómo creerán de quien no han oído? ¿Cómo dirán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo predicarán? Dice también, si no fueren enviados. Si no fueren enviados.
Jesús anuncia su plan de alcanzar el mundo con el Evangelio cuando Él dice en Mateo 16, 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa confesión de Pedro que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. O sea, esas puertas del Hades van a ser rotas por la iglesia. La iglesia va a seguir predicando y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La estrategia misionera de Pablo no solo involucraba a las iglesias, su estrategia eran las iglesias. Eran las iglesias. Pablo, guiado por el Señor, entendía que la iglesia es el instrumento escogido por Cristo y es un componente esencial para la salud espiritual de los miembros. Por eso Pablo no se limitó a compartir el evangelio en una ciudad, ver a la gente crecer ahí o creer en Jesús y luego dejarlos a la deriva. Eso pasaba con muchos misioneros que iban de pueblo en pueblo en la época que yo era más joven, hace rato. Entonces venían, predicaban, levantaban todo el mundo la mano que había aceptado a Cristo y todo, y ya, y se iban a otro pueblo. No quedaban en iglesia, y ya, ahí quedaron todos a la deriva. Eso no es lo que hacía Pablo. Ese no era el enfoque de él. El apóstol se aseguró de que quienes habían puesto su fe en Jesús se organizaran en grupos llamados iglesias, para que cada miembro contara con el apoyo comprometido de hermanos y hermanas en la fe, mientras todos se esforzaban por vivir para Jesús. Además, se beneficiarían de la enseñanza fiel y la sabia guía de hermanos dados por el Señor como un regalo para esa iglesia que se les llamó ancianos o pastores. Y también diáconos se nombraban en esas iglesias. Versículo 23, véanlo con claridad, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encontraron al Señor, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia es como ese invernadero, ¿verdad? Que vemos en algunos videos, ese invernadero en donde sus miembros crecen espiritualmente y cada uno recibe cuidado. La principal manera de que esto suceda es con la exposición constante de la palabra del Señor. Por eso la centralidad de la predicación de la palabra en nuestras iglesias reformadas. También con la correcta administración de los sacramentos y también con el ejercicio de la disciplina del Señor. La iglesia también es el lugar en el que cada miembro toma la iniciativa de cuidarse mutuamente. Nos cuidamos. ¿Qué es el papel de los oficiales de la iglesia? Según Efesios 4:11, equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los miembros de la iglesia deben tener entre sí cosas como orar unos por los otros. Yo a los hermanos miembros les mandé una lista de todos los miembros de la iglesia. Somos un montón. Les dije, conocen a cada uno de ellos. Ora usted por cada uno de ellos. Le ha preguntado si le falta algo. Orar unos por otros, animarse, confrontarse con amor, ofrecer consuelo en momentos difíciles y hacer cualquier inversión espiritual que tengan la oportunidad de hacer. Esto no incluye criticarse los unos a los otros. Ese no es un deber, ese es un pecado. La iglesia no se critica entre sí. Los hermanos no andan en críticas ni murmuraciones. Oramos los unos por los otros. Nos animamos los unos a los otros. Esto es algo que tenemos que ir eliminando. Cierre totalmente sus oídos a las críticas. Si usted oye que alguien está criticando en su presencia, pare a esa persona con amor y dígale, no, esto no. O llamemos a esta persona para que usted me lo pueda contar delante de esta persona. También nos cuidamos unos a otros en nuestras reuniones de oración. Eso ocurre los miércoles también. Vengan los miércoles al culto de oración. Me encantaría ver un miércoles así como estamos viendo hoy domingo en la iglesia. Oramos los unos por los otros, oímos las peticiones de las personas que están clamando por alguna necesidad. El párrafo 5 de nuestra confesión de fe, del capítulo 26, dice lo siguiente: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. El Señor le da a Cristo un pueblo. Y es desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor va a llamar a ese pueblo. El pastor va a llamar a sus ovejas y sus ovejas van a oír su voz. Y lo van a seguir. Dice, llama a aquellos que le han sido dados por su Padre
para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, a estas ovejas que el Señor llamó, les ordena andar juntos en congregaciones concretas, es en iglesias locales. Ese cristiano tiene que estar sirviendo en una iglesia local. Les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Jesús diseñó la iglesia, no es un invento humano. La diseñó para que le brindamos culto de forma pública a Él y para la edificación mutua de los hermanos. Esto incluye ofrecer apoyo, cuidado, enseñanza, responsabilidad activa. Diseñó la iglesia para ser una familia espiritual comprometida y dispuesta a ayudarse mutuamente, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Obviamente ninguna iglesia es perfecta. Esta iglesia no es perfecta. Si usted está esperando llegar a una iglesia perfecta, esta no es. No somos perfectos. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, es así. Queremos servirle con toda transparencia, con toda humildad. Pero si una iglesia está predicando la palabra del Señor, está predicando el Evangelio, cree en esta reunión pública para adorar al Señor, está aplicando los sacramentos correctamente, el bautismo, la cena del Señor, cree en la disciplina del Señor, estamos en presencia de una iglesia saludable. Obviamente, como les digo, no hay iglesia perfecta. Dios no nos diseñó para vivir la vida cristiana solos. Nos diseñó para vivirla en el contexto de una comunidad de cristianos y tener relaciones significativas con ellos para edificarnos mutuamente. Si usted no es miembro aún de la iglesia, quiero animarlo. Puede ser que hoy sea el primer día que nos visita. Puede ser que lleve mucho tiempo ya visitándonos y usted no se ha movido para ser miembro de la iglesia. Entiéndame, si el Señor lo salvó, no es una situación correcta que usted no sea miembro de la iglesia. Usted tiene que pertenecer a la iglesia. El Señor lo salvó para que pertenezca a la iglesia. Y eso debería inquietarle su corazón. Examinarse por qué no he hecho lo propio para ser miembro de la iglesia. Pero para ser miembro de la iglesia también se requiere más que asistir y haber llevado el curso de la doctrina que damos. Por cierto, estoy muy feliz con los hermanos que lo están llevando. De hecho, todos los que han llevado me han dejado muy motivado. Preguntas muy buenas. Veo deseo grande de ser miembros de la iglesia. En un par de meses o menos estaremos empezando la nueva edición de este curso. Empiece a buscarme para que decirle, mire, yo quiero anotarme en este siguiente curso. Pero más que eso, se requiere que usted analice si el Señor le salvó. Si usted es una nueva criatura. Si usted dice, yo lo que amaba antes, ese pecado que me deleitaba, ya hoy en día no lo amo. Me duele cuando peco. Cuando entiendo que estoy ofendiendo a mi Señor. Si usted ya entendió que no es por el cumplimiento suyo de la ley que usted va a ser salvo por sus buenas obras, que es imposible que usted se presente como justo delante del Señor, que es únicamente en Jesucristo, que es únicamente con la vida perfecta que Él vivió, que es únicamente con la muerte que Él sufrió, que usted puede presentarse justo delante de Dios. Si usted ya hizo eso, usted tiene que pertenecer a una iglesia. Tiene que estar como parte del cuerpo de Cristo. Podemos ver en el versículo 21 de nuestro pasaje principal, así como en otros pasajes, que lo que Pablo hacía al entrar a la ciudad era proclamar el Evangelio. Esa buena noticia, en Cristo hay salvación, eso es lo que Pablo hacía. Las iglesias no existen separadas del mensaje del Evangelio. La iglesia es el fruto del Evangelio. Ese Evangelio es la raíz de la iglesia. Espero en Dios que haya quedado claro este pasaje, que este pasaje nos anime a que no somos llaneros solitarios que podemos andar por el mundo haciendo lo que queramos sin el respaldo y sin el envío de la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, gracias por este primer viaje misionero que hemos visto de Pablo y Bernabé. Cómo fielmente lo cumplen, cómo fielmente te honran en todo el viaje y cómo fielmente rinden cuentas ante la iglesia que los envió. Ayúdanos a amar la iglesia, a no criticarla, a no destruirla, sino a defenderla.
y agradecerte, Señor, por tanta bondad que nos has dado. Que la gloria sea para ti en todo, en el nombre de Jesús. Amén.